Bendiciones a todos, ¿cómo están? Estamos aquí comenzando una nueva materia que se llama la persona de Cristo. Así es, iniciamos esta serie de videos para ir sumergiéndonos más profundamente en lo que dice la palabra acerca de la persona de nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Jesucristo. Así es, y vamos a hacerlo como ya hicimos en las materias anteriores, siguiendo la misma dinámica de preguntas y respuestas para que nos sea más fácil introducirnos al material y a lo que la Biblia revela acerca de Jesucristo. Y la primera pregunta es, ¿por qué es tan importante y tan necesario conocer la persona de Cristo? Bueno, porque el cristianismo es, si uno quisiera definir el cristianismo, es la religión que sigue a Cristo. Somos seguidores de una persona. Amén. Por lo tanto, debemos conocer a la persona a quien estamos siguiendo y mucho más cuando ella misma nos invita a conocerle, cuando ella misma nos dice que la salvación depende justamente de conocerlo a Él, que no se puede llegar al Padre sino a través de Él, y por lo tanto es de suma importancia para que nosotros tengamos claridad y tengamos entendimiento y sabiduría acerca de lo que se espera de nosotros y por qué debemos entonces avanzar en este camino de salvación, conocer a la persona que nos salvó, conocer a la persona que nos perdonó o a través de quien tenemos perdón, conocer a la persona a través de quien llegamos al Padre. Si el cristianismo ha sufrido grandes crisis de fe justamente por haber dejado de lado el conocimiento de la persona a quien seguimos. Cuanto más conozco a la persona que sigo, cuanto más conozco a Cristo, voy a entender entonces su grandeza, su majestad, todas sus virtudes y voy a ser entonces, voy a ser capaz de dar mi vida por Él. ¿Mm? Cuando veo su grandeza. Si yo no conozco a Cristo, estoy caminando a ciegas. Eso es así porque no es simplemente un título el cristianismo, sino es la evidencia de nuestra vida que da testimonio hacia dónde estamos caminando. Él mismo ha revelado de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando vamos a Él realmente podemos identificarnos como cristianos, porque realmente, como usted dijo el ejemplo allí de la iglesia primitiva, ellos fueron identificados o llamados como cristianos porque se evidenciaban ellos su vida, su testimonio, la palabra que proclamaban, que hablaban acerca de este Jesús que se hizo hombre, murió y resucitó. Y esta persona no es cualquier persona, es una persona divina que se hizo hombre y que cuando vamos y vemos en el Nuevo Testamento, vemos que causó un revuelo entre los judíos porque trajo luz sobre un misterio que ellos desconocían y que, y que no les había sido revelado antes, que es la Trinidad. Exacto. Jesucristo se presenta como Dios, como una persona divina, da testimonio, testifica acerca de sí mismo. El Padre testifica también de su deidad, de la deidad del Hijo. Y esto trae, por supuesto, en este tiempo donde Él se da a conocer como Dios, esa revelación de em, la Trinidad en la divinidad. Exactamente. ¿Sí? Esto se completa, por supuesto, después con el Espíritu Santo, con la tercera persona que es revelada de la deidad para nosotros, justamente, para nuestra salvación, para aplicar la salvación a nuestras vidas, que viene a morar a nosotros. eh, pero no se puede entender entonces la persona de Cristo separada de la Trinidad. Él es una persona divina y no se puede entender ni conocer a Jesucristo aislado o pretendiendo estudiarlo aparte de la trinadeidad. Entonces hay que entender para poder conocer, para poder entender la revelación bíblica acerca de Jesucristo, tenemos que tener claro entonces la doctrina de la Trinidad, que conforme a la revelación bíblica, ¿no? Hay un solo Dios, pero este Dios es uno en una unidad de tres personas distintas que coiguales o iguales en majestad, iguales en gloria, que, que participan de la misma esencia divina y que es santo, es soberano, es la causa primera de todas las cosas, Dios es uno en esencia, pero en esa esencia subsisten tres personas distintas que se pueden distinguir, que se pueden diferenciar, cada una con
apropiaciones personales o con roles también personales en las obras que ellos realizan en unidad, con un mismo propósito, en un mismo sentir, una misma mente. eh, y cuando uno entiende, entonces, cuando se empieza a adentrar en la doctrina de la Trinidad, es allí donde va a tener mayor claridad también acerca de la persona de Cristo. ¿Sí? Exactamente, porque vemos que Jesús en ningún momento niega o contradice lo que Dios había ya revelado de sí mismo. Dios había revelado que Dios es uno. Esto bien claro lo entendían los judíos. Y el hecho de que Él se revelara o anunciara de sí mismo que Él era Dios, esto pareció eh, Blasfemia una para ellos, blasfemia, ¿no? los alborotó. Sí. ¿Por qué? Porque no entendían el misterio de la Trinidad, de que en esta deidad, en este Dios, subsisten tres personas. No, no es que son tres dioses o tres partes de Dios que los tres forman a Dios, sino un solo Dios en tres personas, como usted bien dijo, coiguales, coeternas, con los mismos atributos. Los tres son igualmente e infinitamente santos, infinitamente justos, infinitamente poderosos, y cada una de las perfecciones que ya hemos estudiado anteriormente, vemos que todos las comparten, todos son poseedores de esas perfecciones y atributos en su persona. Pero vemos que dentro de estas personas, también conocido como la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Y esto no porque haya rango, ¿no es cierto? Esto no es porque uno sea mayor que el otro. No hay jerarquías en la Trinidad, son coiguales, coeternos, eh, participan de la misma esencia divina. Lo que es verdadero acerca del Padre es verdadero acerca del Hijo y es verdadero acerca del Espíritu Santo. Por eso decimos el Padre es santo, el Hijo es Amén. santo, el Espíritu es santo, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Amén. Espíritu Santo es eterno. Y cuando nos adentramos entonces en este misterio, claro, para los judíos estaba la gran revelación que hizo Dios, ¿no? Deuteronomio 6:4, que Dios uno es, Exactamente. ¿sí? Y no comprendía, no pudieron comprender, no pudieron asimilar esta revelación de que este único Dios verdadero, el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, subsiste en tres personas, que no son tres modos, o sea, no es una persona que se presenta de distintos modos, porque eso es una herejía, ¿no? Una misma persona que se presenta, bueno, ahora me presento en modo Padre, ahora me presento en modo Hijo, ahora me presento en modo Espíritu Santo. Tampoco son, eh, tampoco es la suma de tres dioses, porque hay un único Dios, ¿sí? Entonces, si bien el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, no podemos decir que hay tres dioses, sino hay un único Dios. Si bien el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo, no podemos hablar de que hay tres santos, sino un santo, ¿sí? Porque tenemos que hablar de esa manera, en singular, cuando nos referimos a la deidad, pero en ese plural, cuando nos adentramos en el misterio de la Trinidad para hablar de las personas de la deidad, y cuando nos introducimos en la revelación bíblica, entonces también podemos empezar a distinguir a las personas. Si bien la esencia divina, la deidad, es una sola, única, hay un único Dios, pero en ese único Dios hay tres personas que pueden ser claramente distinguidas. Jesucristo trajo esa revelación de sí mismo, ¿no? Y a través de él podemos conocer al Padre. Y cuando él trae esta revelación junto con todas las revelaciones del Nuevo Testamento, da luz hacia el Antiguo Testamento y podemos ver también, entonces, identificar, ¿no? Tal vez en las sombras muchas veces, a las personas de la deidad, de esta trina deidad. Todo esto es mucho más claro, por supuesto, en el Nuevo Testamento, a través de la revelación que trae el Señor, y podemos entonces ver estos distintos roles que cumple cada una de las personas de la Trinidad. El Padre siempre es el que determina, siempre es el que gobierna, el Hijo es el que ejecuta, es el que da a conocer la voluntad de Dios, el que trae, aplica, ejecuta la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es aquel que mora, que sella, que aplica la salvación, que está vivificando, es aquel que produce la vida también. Y estas obras distintivas de cada una de las personas de la Trinidad son apropiaciones personales de cada una. Y esto no significa que cada uno haga lo suyo por su parte, ni cortado del otro, porque los tres son uno. Una misma mente, un mismo propósito, que es su propia gloria. Y cuando uno va adentrándose en este misterio, por supuesto, no lo podemos abarcar, no lo podemos comprender, pero lo debemos creer porque está revelado claramente en la palabra. ¿Mm?
exactamente. Y vemos que Dios siempre, como Dios, y cada una de las personas, si bien tienen diferentes roles, siempre obra en unidad. Lo vemos, como bien dijo, en la creación. En la creación, hoy con la luz que trae el Nuevo Testamento, la luz que trajo Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, vemos que allí en el principio estaba el Padre como Dios, el Hijo como el Verbo de Dios por el cual creaba todas las cosas, el Espíritu que administraba ese poder creador, que se movía entre las aguas, y así también la obra de la salvación. Si bien nosotros siempre nos reflejamos o vemos a Cristo como el autor de la salvación, como aquel que llevó el sufrimiento, como aquel que se despojó de sí mismo para darnos y asegurar nuestra salvación, pero vemos que fue el Padre quien determinó enviarlo. Dice claramente Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, hablando del Padre, que envió a su Hijo. Pero también vemos al Espíritu Santo que sigue obrando, que ha obrado y sigue obrando la salvación en cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros entendemos que siempre ha existido una sola voluntad desde la eternidad y infinitamente y eternamente permanece esa voluntad, esta voluntad que es de un solo Dios en tres personas que se va llevando adelante, entonces nuestra perspectiva de Dios, nuestro conocimiento de Dios, nuestra relación hacia Dios cambia y no nos limitamos solamente a relacionarnos con una persona, si bien hoy Dios se ha revelado por medio de la persona de su Hijo, pero entendemos y rendimos la misma adoración y devoción tanto al Padre, tanto al Hijo y tanto al Espíritu Santo. Exacto. Si nosotros no estamos adorando a Dios de acuerdo a cómo Él se ha revelado a nosotros, lo que estamos adorando es un ídolo. Por eso es tan importante conocer, adentrarnos en el misterio de la Trinidad, en el conocimiento de las tres personas y de poder identificar, distinguir a cada una de las personas de la Trinidad. Cada una merece adoración, Amén. cada una es digna de ser aclamada, de ser exaltada, cada una es digna de que nosotros le demos, nos entreguemos a ella, ¿sí? En esa ferviente adoración, en esa entrega rendida, eh, pero también entendiendo que no se puede llegar al Padre sino a través del Hijo, y hoy no podemos llegar a tener conocimiento del Hijo sino por el Espíritu Santo que ha sido enviado a nosotros. Entonces vemos la obra de la Trinidad en nosotros, y si nosotros no tenemos un entendimiento claro, bíblico, de la deidad, vamos a estar equivocando el camino, saliéndonos de la Biblia, cayéndonos de la Biblia, y no hay nada seguro fuera de la Biblia. Y no hay nada seguro fuera entonces de la revelación bíblica. Tenemos que en esto entonces ser sumamente cuidadosos de escudriñar las escrituras. Hay cantidad, ¿no? Dimos una materia del único Dios verdadero, que también es parte de este seminario, el único Dios verdadero, donde dimos varias clases referentes a la Trinidad, donde fuimos desglosando claramente, bíblicamente, a través de la revelación bíblica, la verdad de esta doctrina, lo que contiene toda esta doctrina. Te recomendamos que que en algún momento puedas también, cuando se dé esa materia, cursarla, pues muy importante, sea presencial, sea virtual, es muy importante, te va a clarificar, te va a dar seguridad, certeza de que realmente estás adorando al único Dios verdadero. Y cuando nos adentramos en el estudio de la persona del Hijo, no podemos dejar la Trinidad de lado. Es el contexto dentro del cual debemos conocer al Hijo de Dios. No podemos pretender conocer al Hijo de Dios sin el Espíritu, y no podemos pretender conocer al Hijo de Dios para que simplemente conocerlo a Él y no llegar al Padre. Porque el mismo Señor nos dice, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre, y es una invitación para llegar al Padre. A través de Él, conocerlo a Él, es alcanzar ese conocimiento a través de una relación personal por medio de Él con el Padre, por su Espíritu. ¿Sí? Amén. Entonces vemos la Trinidad. Si nosotros negamos la Trinidad, negamos la revelación bíblica, y no tenemos nada. Bendito sea el Señor. Y como dice el credo de Atanasio, adoramos a Dios en unidad y en Trinidad. Que Amén. Dios te bendiga y nos reencontramos en el próximo video. Dios te bendiga.